Bueno, brevemente, porque el tiempo es corto, sí que quiero agradecer la invitación a participar en este congreso y felicitar a, a los organizadores por esta iniciativa que, bueno, pues permite sin grandes esfuerzos pues estar en contacto desde muchas partes del mundo. Eh, Mi, mi intervención, como saben, pues trata sobre o la he titulado Los límites intrínsecos de los derechos de las personas con discapacidad. Básicamente, lo que quiero antes de entrar a abordar esta temática, que lógicamente lo haré de manera general. Sí que quiero justificar el porqué, ¿no? Yo creo el porqué hablar, ¿no? Sobre los límites de los derechos de las personas con discapacidad. Bien, las razones son varias razones, ¿no? Quizá una primera es que, como algunos de ustedes saben, yo me dedico al análisis de los derechos humanos y la teoría general de los derechos humanos, pues, es una teoría que uno de sus puntos importantes, uno de los puntos que no se pueden dejar a un lado, es el análisis de los límites. Yo creo que tomarnos en serio, como lo hacemos ya, que la discapacidad es una cuestión de los derechos humanos, pues exige, de alguna manera, el entrar a analizar cuáles son los límites de estos derechos. Por otro lado, también me interesa porque es una cuestión poco tratada, y seguramente lo es porque claro, todavía siempre en las cuestiones de derechos humanos, pero mucho más claramente cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, pues tenemos todo un camino por delante de exigir, de buscar políticas y medidas para que estos se satisfagan, que realmente parece que hablar de los límites pues es como algo, como dar un pasito atrás, ¿no? Pero, no obstante, como decía, creo que es importante, ¿no? Porque la propia teoría de los derechos nos lo exige. Y también me parece importante porque en muchos foros a los que acudo, me parece entender que cuando se habla de los derechos de las personas con discapacidad, se habla de ellos como derechos absolutos, y debemos ser conscientes que no existen derechos absolutos, pero también se habla de estos derechos estableciendo ya unos límites en su propia configuración. Yo creo que esto es una de las cosas que caracteriza en muchos casos la construcción que hemos hecho de los derechos de las personas con discapacidad, y es que ya desde su propia construcción, desde su propia configuración, surgen ya con ciertos límites. Normalmente cuando hablamos de los límites de los derechos, a veces diferenciamos entre límites intrínsecos y límites extrínsecos, ¿no? Los extrínsecos son pues los que aparecen cuando los derechos se relacionan con otros derechos. Pero los intrínsecos, hablamos de los intrínsecos para hacer referencia a aquellos límites que están en la propia configuración del derecho. Por ejemplo, piensen ustedes, siglo XVIII, Declaración Francesa de Derechos Humanos, artículo de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 16, la propiedad privada es un derecho sagrado e inviolable. Bien, desde esa construcción hasta la que mantenemos hoy en día de la propiedad, en donde en su propio contenido aparece un límite como es el de la función social, hay una gran distancia. La función social es un límite intrínseco al propio derecho de propiedad. Bueno, pues algo parecido ocurre con los derechos de las personas con discapacidad. De ahí que me interese abordarlo y que lo haga, y lo voy a hacer desde lo que considero que es el eje fundamental en la construcción de los derechos de las personas con discapacidad, que es el eje constituido por la accesibilidad, el diseño universal y los ajustes razonables. Bien, la accesibilidad universal no hace falta que la defina, ¿no? Sabemos que es, ¿no?, un principio, un derecho que lo que intenta proteger es el acceso a todos los bienes, servicios, acceso de todas las personas
bienes, servicios, derechos. Y lo que sí que me interesa subrayar es que la accesibilidad universal aparece siempre justificada en todos los textos normativos, aparece justificada con desde tres grandes referentes, o aparece relacionada con tres grandes referentes. Por un lado, con la vida independiente, la accesibilidad universal se justifica en el principio de vida independiente. En segundo lugar, se justifica también como principio que posibilita, ¿no?, la participación en la vida social. Y en tercer lugar, se justifica también apelando o haciendo referencia a la igualdad de oportunidades. La accesibilidad universal, por otro lado, se satisface de tres maneras. Ese acceso a todos los bienes, servicios, derechos, se satisface de tres maneras. Bien, con el diseño universal, que como saben, pues funciona como un principio general y del que surgen, ¿no?, determinadas obligaciones específicas. Con las medidas de accesibilidad, que son aquellas medidas que utilizamos o que se proponen cuando el diseño universal no se satisface, aclaro, no se satisface de manera justificada, y luego haré alusión a esto. Y en tercer lugar están los ajustes razonables. Los ajustes razonables, como ustedes saben, son medidas individuales, concretas, que surgen de nuevo cuando la accesibilidad no ha podido ser universal. Es decir, el ajuste razonable no justifica que no exista accesibilidad, sino en todo caso es una medida especial, muy especial, para aquellos casos en donde la accesibilidad universal de forma justificada no se ha podido realizar. También me referiré brevemente a ello. Creo que tanto el diseño universal como los ajustes razonables son de sobras conocidos, seguro, por todos los que me están escuchando. Quizá las medidas de accesibilidad no lo sean tanto, pero cuando hablo de medidas de accesibilidad estoy haciendo referencia pues a situaciones en las que, por ejemplo, imaginemos un edificio histórico en donde no se ha podido no se pudo hacer en su día un diseño universal y lo que se hacen son medidas para hacerlo accesible. Eso serían medidas de accesibilidad, ¿no? El ajuste se produciría en muchos casos cuando una persona concreta, por las razones que fuesen, siempre esto de razones que fuesen es muy importante, bueno, pues no, esas medidas de accesibilidad no le satisfacieran el poder acceder a ese edificio, pues podríamos pensar en un ajuste. Bueno, ya desde esta justificación y desde este diseño de medidas, nos surgen ya lo que son los límites de la accesibilidad universal y lo que considero que pueden ser la construcción general de los límites de los derechos de las personas con discapacidad. Estos límites los podemos agrupar en tres categorías y llamarlos, por un lado, los límites de lo necesario, los límites de lo posible y los límites de lo razonable. Bien, los límites de lo necesario. Como hemos visto, como he señalado, la accesibilidad universal se justifica a través de tres grandes principios: vida independiente, participación en la vida social e igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que la accesibilidad se justifica cuando busca una vida independiente, cuando pretende, ¿no?, la participación de todos en la vida social y cuando se apoya o cuando está buscando también la igualdad de oportunidades. Pues bien, esto quiere decir que la ausencia de accesibilidad puede estar justificada cuando no seamos capaces de relacionar o de justificar una medida o una política apoyándonos en cualquiera de estos tres referentes. Ciertamente es difícil encontrar ejemplos en donde algún bien, un servicio y claramente un derecho no tenga que ver con esos tres referentes. Pero lo que es importante, y esto no lo he dicho al principio, pero también es una de las cuestiones por las que me interesa hablar de los límites, es importante que cuando nosotros defendemos los derechos de las personas con discapacidad, seamos conscientes de la importancia que tienen estos tres referentes y que estos tres referentes se conviertan en argumentos, seamos conscientes de que son argumentos fuertes
son razones para defender estrategias de accesibilidad. Un segundo grupo de límites es lo que he denominado como los límites de lo posible. Básicamente este grupo, los límites de lo posible, se proyectan sobre todo en el diseño universal, aunque también podríamos pensar en las propias medidas de accesibilidad. La definición que se nos da del diseño universal en la Convención y en otros muchos textos normativos, saben ustedes que hace referencia, bueno, pues a una serie de condiciones que deben tener los bienes para que sean accesibles, pero siempre que eso sea posible, se hace referencia al término posible. Pues bien, en este punto yo creo que cuando hablamos de límites de lo posible podemos destacar dos grandes sentidos. Un primer sentido que tiene que ver con lo que podríamos denominar como el estado del conocimiento y también con la diversidad humana. Seguramente es el sentido más claro de esta idea de lo posible. Un sentido que además para los que nos dedicamos al derecho no es nada desconocido. Tenemos un aforismo clásico presente ya desde hace siglos en el derecho que decía ad impossibilia nemo tenetur. Es decir, y ese mandato de que el derecho, las normas no pueden mandar a hacer cosas imposibles, no pueden lograr cosas imposibles. Bueno, pues debemos ser conscientes de que el diseño universal, en muchos casos, puede encontrar límites en el estado de la ciencia y de la técnica. Podemos pensar que es posible que existan bienes y servicios que en un determinado momento, porque la ciencia y la técnica no han avanzado lo suficiente, no puedan ser diseñados de una manera universal, o si se quiere, no se pueden haber construido, ¿no? Previendo la diversidad humana. Y este sería un primer sentido, ¿no? Un primer sentido de estos límites, ¿no? Un segundo sentido tendría que ver mucho más polémico, tendría que ver con las consecuencias. Porque también podríamos pensar que la exigencia de lo posible tiene que ver también con una exigencia de razonabilidad y con una exigencia de proporcionalidad. En el sentido de que se podría argumentar que el diseño universal puede tener sus límites también cuando la realización de ese bien, de ese servicio, de manera que todos puedan acceder, o que se pueda acceder de manera universal, conlleve una incidencia en otros derechos, o incluso, luego haré referencia a un coste que pueda repercutir en otros derechos que hagan que no sea razonable ese diseño. Obviamente esta dimensión la voy a aclarar y la quiero aclarar al final, pero sí que la quiero dejar por lo menos aquí apuntada. Cuando se producen estos límites de lo posible, la ausencia de diseño universal puede estar justificada. Quiere decir, no se está incumpliendo el diseño universal porque había unas razones que lo hacían imposible. El tercer grupo de límites es lo que se denomina, o lo que he denominado como los límites de lo razonable. Estos límites de lo razonable se proyectan básicamente en los ajustes, ¿no? Porque con los ajustes razonables, pues la idea de razonabilidad aparece en dos momentos, ¿no? En un primer momento, cuando medimos si la falta de accesibilidad universal, si el fallo en el diseño universal es o no es razonable. Ahí, y por lo tanto, no es discriminatorio. Acabo de señalar que pueden darse situaciones en donde el diseño universal, porque la ciencia no ha avanzado lo suficiente, pues no se ha podido lograr, y por lo tanto la accesibilidad universal no se ha logrado. Esto hace que ese fallo pueda ser razonable, y entonces entre el ajuste. Pero también la idea de lo razonable, cuando estamos en presencia del ajuste, entra en un segundo momento,
que es cuando en la propia definición del ajuste introducimos la idea de que este estará justificado siempre que no suponga una carga indebida o desproporcionada. Es decir, la idea de lo razonable casi es una idea que limita en cierto sentido el ajuste. Nos sirve para saber cuándo está justificada la ausencia de accesibilidad, cuando no es discriminatoria, pero en segundo lugar también cuando el ajuste está justificado, porque puede ser que no lo estuviera por ser carga indebida o desproporcionada. Vaya por delante, lo he dicho siempre que he tenido ocasión de hablar de la accesibilidad universal, lo he escrito también, que de ninguna manera esta idea de razonabilidad puede entenderse como una válvula de escape ni a la exigencia de diseño universal ni a la accesibilidad y convertirse, por tanto, en algo que permita ocultar, una estrategia que permita ocultar verdaderos casos de discriminación. Pero para que esto no ocurra, lo que es importante es delimitar y avanzar un poco más en qué, si podemos, en qué es esto que consideramos como razonable y qué es lo que no es razonable, ¿no? Claramente no es lo mismo racional que razonable, ni también no tengo tiempo para extenderme mucho en ello. También es claro que racionalidad y razonabilidad no tienen por qué coincidir siempre, entre otras cosas porque en muchos ámbitos hablamos de racionalidad jurídica, racionalidad económica también, racionalidad de los derechos, bueno, y a veces esas racionalidades no coinciden, y tampoco coinciden las dimensiones de razonabilidad. También es importante que seamos conscientes que lo razonable, cuando hablamos de lo razonable, no estamos hablando de algo, de una reflexión que nos conduzca a una única solución. En el campo jurídico, básicamente, yo creo que lo razonable, cuando hablamos de lo razonable, lo hacemos, ¿no?, desde tres puntos de vista o desde tres perspectivas con las que trabajamos conjuntamente. Por un lado, lo razonable debe superar el test de la no discriminación. La discriminación nunca es razonable. El trato, ¿saben? La discriminación no es solo la diferencia de trato, es también el trato igual. Bueno, el trato igual, un trato distinto, sin justificación, con una mala justificación, eso es un trato discriminatorio y nunca un trato discriminatorio puede ser razonable. Primer test. El segundo test es el de la proporcionalidad. Básicamente lo que nos exige para saber si una medida es o no es razonable, saber examinar, ¿no?, si los bienes que se sacrifican, si los daños que se producen a determinados bienes, a determinados derechos, se podrían no realizar adoptando otras medidas, si hay medidas mejores, ponderar, todo esto es proporcionalidad, ponderar ventajas y sacrificios. Esto también es un test para saber si estamos o no estamos ante una medida razonable. Y la tercera perspectiva, el tercer punto de vista es el de la aceptabilidad, ¿no? También nosotros debemos entender cómo, a la hora de plantear cuándo algo es razonable o no lo es, pues plantearnos si esta medida, si esta política, si esta opción que defendemos es una opción supuestamente aceptable o que sería aceptable para la comunidad. Pero como decía, los casos más complejos solamente pueden ser resueltos en su singularidad, ¿no? O si se quiere, cuando hablamos de la razonabilidad como posible límite, ¿no?, a los derechos de las personas con discapacidad, la verdadera concreción de esta dimensión solamente la vamos a poder conocer en el caso concreto. Y claro, en este caso concreto es cuando es importante decía al principio, volver a tomarnos en serio que estamos en un discurso de los derechos. Porque cuando hablamos de límites a los derechos, sabemos que estos solamente pueden estar constituidos por otros derechos o por bienes de igual valor. Y paso entonces a aclarar ese punto que había dejado ahí en el aire sobre la cuestión sobre todo del coste de las medidas como posible límite
tanto a un diseño universal como a un posible ajuste. La idea de los costes desproporcionados aparecen en el diseño universal, aparecen en el ajuste y pueden aparecer también en las medidas. Pero debemos ser conscientes de que esta idea de los costes desproporcionados la debemos trabajar desde el discurso de los derechos. Y en este discurso, en el discurso de los derechos humanos, la dimensión económica, la importancia de la economía ha sido siempre grande. Los derechos, en muchos casos, han estado limitados y condicionados. El derecho en general por la escasez, el propio discurso de los derechos humanos ha estado limitado por un principio que es el de construcción, sobre todo alemana, de la jurisprudencia constitucional alemana, que ha sido la reserva de lo posible. Reserva de lo posible que ha servido para limitar derechos económicos, sociales y culturales en muchos casos. Es decir, esto del coste desproporcionado, del coste económico, no es algo que aparezca solo en los derechos de las personas con discapacidad, aparece en el discurso de los derechos. Pero claro, con este coste desproporcionado y con la argumentación económica, pues hay que abordarla, integrarla, pero siempre poniéndola en su debido lugar. El discurso de la escasez, siempre he señalado que hay que diferenciar entre lo que es la escasez natural y la escasez construida. Es decir, en muchas ocasiones somos nosotros los que provocamos escasez. La economía no es algo que funcione solo, somos nosotros los que tenemos que dirigir la economía. Y los límites a los derechos no se pueden hacer exclusivamente desde un argumento económico, sino siempre, como decía antes, van a necesitar que se haga referencia a otro derecho. Yo podré decir que igual un diseño universal es demasiado costoso, pero ese no es un argumento a tener en cuenta. Lo que yo tendré que decir es que si yo hago ese diseño universal, quizá estaré limitando derechos de otros. Y lo que entonces tendré que ponderar son los derechos de unos y los de otros, pero no el coste económico de la medida, que de por sí no es una razón a tener en cuenta. Por ese motivo decía, tengamos en cuenta que es cierto que entre las razones que nos pueden servir para limitar o que pueden servir para limitar los derechos de las personas con discapacidad puede estar ese coste desproporcionado. Pero ese coste desproporcionado lo tengo que relacionar necesariamente, si quiero tomarme en serio el discurso de los derechos humanos, lo tengo que relacionar necesariamente con otros derechos o con otros bienes de igual valor. No es un argumento que valga exclusivamente para el límite de los derechos. Bien, termino con esto. He sido muy general, es un tema que en la actualidad estoy trabajando. Y lo que me interesaba en este congreso pues era simplemente contarles lo que es el marco general. Obviamente hay muchos matices, en media hora no me da tiempo a hacerlos, pero igual hay un poquito de tiempo pues para alguna pregunta que estaré encantado de contestar. Saludo en todo caso, por si no tengo ocasión de hacerlo, a todos y felicitar al congreso, a los organizadores y también a Francisco Barici, que le he visto por allí, felicitarle por el premio reciente que acaba de obtener en la Universidad Carlos III a su tesis doctoral. Muchas gracias.